El fútbol es el deporte más famoso del mundo. Casi toda la población lo conoce. Tiene los eventos más importantes en todo el globo, como la Copa Mundial o la Champions League. También tiene personajes que lo han hecho muy importante, como Maradona, Messi, Pelé y Cruyff, entre otros. Además, posee una historia muy rica que comienza en la antigüedad. Es por eso que Pura Historia el día de hoy presenta, en colaboración con varios colegas que me van a ayudar, la historia del fútbol. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos. Mi nombre es Gil Yael del canal Jack y hoy vengo a ayudar a mi amigo Pura Historia. Bueno, yo les vengo a contar sobre deportes en la antigüedad que se parecían al fútbol. Para empezar, vamos a viajar a China, en específico a los siglos 3 y 2 a.C., es decir, durante la dinastía Han. Bueno, en esas épocas se escribió un manual de ejercicios militares en donde aparecía uno con el nombre Hu. El juego consistía en lanzar con el pie un balón rellenado con plumas y pelo a una pequeña red colocada en varas de bambú. Esas varas de separación medían aproximadamente 40 centímetros. Otra modalidad escrita en el mismo manual consistía en que los jugadores, en su camino a la meta, debían sortear los ataques del rival, pudiendo jugar la pelota con el pie, el pecho, la espalda y los hombros, pero no con las manos. 5 siglos después, durante el periodo Heian en Japón, el Kemari era una práctica ceremonial cuyo objetivo era mantener la pelota en el aire, pasándosela de persona a persona. Este juego se volvió muy popular entre la nobleza, por lo que rápidamente llegó a ser un tipo de entretenimiento infaltable, incluso en los banquetes y celebraciones de la corte imperial. El Askaktuk fue un deporte practicado en Alaska, en el que se podría decir que es el fútbol sobre hielo, el cual consistía en llevar el balón al arco contrario, del cual lamentablemente no hay mucha información sobre este deporte. El Pok-Tapok, más conocido como juego de pelota, fue un deporte similar al fútbol que se practicaba tanto en la vida cotidiana como en los rituales religiosos, que se jugaba desde los 1400 años antes de Cristo en los pueblos mesoamericanos, en el cual probablemente el objetivo era mantener la pelota en el aire usando la cabeza. El uso de los aros de piedra cambió totalmente la dinámica del deporte, ya que con eso podías ganar partidos si metías la pelota dentro de los aros o conseguir puntos con simplemente tocar dichos aros. Aunque viéndolo bien, esto tiene más cara de baloncesto que de fútbol. Pero bueno, vamos con el siguiente deporte. El Marangrok es un juego de fútbol indígena australiano que se puede jugar tanto en reuniones como en celebraciones, en el cual se podían dividir los equipos tanto en raza, género o tamaño. Pero lo más raro es que no había una regla del cual cómo se jugaba, ni siquiera había un sistema de puntuación. Solamente se podía determinar el ganador si los dos equipos estaban de acuerdo en cuál de los dos era el mejor que jugaba. El fútbol de carnaval era un descendiente directo del francés juego soulé, ese del que tiene mucho en común. De presunta aparición en las Islas Británicas en el siglo III en conmemoración de la caída del Imperio Romano y con auge entre los siglos XI y XIII, consistía en el enfrentamiento de dos equipos, usualmente en grupos rivales de villas o ciudades, cuyo objetivo era llevar la pesada y voluminosa pelota, de madera o de cuero relleno con heno, a un lugar específico, como una plaza o un mercado. De él formaban parte grandes cantidades de jugadores. El número de participantes era ilimitado, en un gran espacio que servía como cancha, uno que podía tener hasta 1 kilómetro de distancia entre las metas. Dadas esas condiciones, el deporte se podría reducir a agarrar la pelota con fuerza y, con ayuda de los compañeros y esquivando todo tipo de golpes, llevarlo al lugar objetivo. Según las escasas reglas de este rudimentario deporte, la persona que llevase la pelota solo podía ser atacada de a uno y sin ser tomada por encima de la cintura. Igualmente, esas pocas estipulaciones eran prácticamente nulas, puesta la ausencia de algún árbitro, lo que provocaba, entre tantas cosas, regulares heridos y hasta muertos. Los encuentros no tenían una extensión específica, solían acabar en la puesta del sol y sin un elenco ganador. Y, por las dudas, algunos de los códigos de entonces aclaraban que no se podía matar a nadie, sea con o sin intención. La gente que participaba en estos violentos juegos asociados al carnaval se vestía por la ocasión, una que normalmente tenía lugar en el Football Day, en español Día del Fútbol, un día del año que por entonces se llamaba Shrove Tuesday. Era parte de las celebraciones desarrolladas en la fecha anterior a la del inicio de la cuaresma. El caos que generaba la práctica de este juego condujo a su prohibición. Lo hizo el rey Eduardo II de Inglaterra en 1314.
A la par de la prohibición de otros juegos populares, el fútbol de carnaval permaneció jugándose de manera ilegal durante 8 décadas. Otro juego que estaba cargado de violencia era la soul. Con aparición en el siglo XI, este deporte tuvo vigencia en el norte de Francia y llegó a extenderse hasta las Islas Británicas con la conquista de los ejércitos normandos de Guillermo I como razón. El deporte, del que formaban parte muchísimas personas, consistía en el enfrentamiento de dos equipos que correrían por grandes espacios naturales, atravesando prados, bosques y villas, incluso para llevar la pelota. Podía ser, como en el fútbol de carnaval, una vejiga de chancho llena de heno a un lugar preciso, como pudo haber sido una casa. Si bien las reglas cambiaban a menudo, en general se empezaba el partido en un lugar fijo, una plaza, un cementerio. Además, usualmente eran jugados antes de la siembra con motivo de alguna festividad. Se podía usar los pies, las manos y hasta los palos. Por supuesto que se producían violentas peleas entre jugadores, los que le ponían tanta intensidad y agresividad al partido, cuya duración podía extenderse por días, teniendo en cuenta los conflictos de interés que se podían estar jugando, como la delimitación entre pueblos. Habituales eran las lesiones de gravedad y las fracturas de huesos, por lo que, hacia abril de 1365, el rey Carlos V de Francia lo condenó como un juego que no debe practicarse. Con supuesta menor violencia y mayor organización, se desarrolló el calcio florentino, de obvio origen en Florencia, Italia. 27 jugadores, 5 arqueros en cada uno de los dos equipos, se batían en un juego arbitrado por 8 jueces, uno principal, 6 de línea y un maestro de campo, en el que las manos y los pies podían usarse por igual, y las facciones contendientes se diferenciaban entre sí llevando coloridos uniformes sobre la arena. El objetivo era sumar más puntos que el rival en los 50 minutos de juego. Esto se lograba embocando la pelota en el agujero rival, una especie de arco bastante grande, o viendo cómo erraban su remate los hombres del equipo rival, pues cada tiro errado le concedía medio punto al oponente, mientras cada remate que entrase al agujero concedía 2 puntos al rematador. La cancha tenía dimensiones similares a la de una del fútbol actual. Este juego fue muy popular, tanto que hasta 4 papas lo jugaron ocasionalmente, a la par que lo practicaban los aristócratas de la sociedad en sus orígenes. Actualmente, es practicado en Florencia en el mes de junio como una tradición. Los colegios británicos se dividieron frente al código de rugby, mientras varios decidieron seguirlo, otros decidieron rechazarlo, debido a que en estos la práctica era no tocar el balón con la mano muy seguido. Entre estos últimos se encontraban los colegios de Eton, Harrow, Winchester, Charterhouse y Westminster. A mediados del siglo XIX se dieron los primeros pasos para crear un código de fútbol que unificaría a todos en uno. El primer intento fue en 1848, cuando en la Universidad de Cambridge, Henry de Winton y John Charles Trine hicieron un llamado a miembros de otras escuelas para reglamentar un nuevo código, el llamado Código de Cambridge. Las reglas presentaban un importante parecido con las reglas que hoy en día conocemos. Quizás el más importante de todos fue la limitación de las manos para tocar el balón, pasando la responsabilidad de trasladar la pelota con los pies. Y el objetivo del juego era hacer pasar la pelota entre 2 postes verticales y por debajo de una cinta que los unía para que el equipo que marcara los goles se convirtiera en el ganador del encuentro. Luego, entre 1857 y 1878 se utilizó un código que también aportaría grandes características al fútbol moderno, el llamado Código Sheffield. Este fue creado por Nathaniel Creswick y William Prest y adoptó las reglas que se ven reflejadas en el fútbol actual, como el uso de un travesaño o poste horizontal de material rígido, en lugar de la cinta que se utilizaba hasta ese momento. También se adoptó la utilización de tiros libres, saques de esquina y saques de banda como métodos de reanudación del juego. Si bien estas unificaciones de fútbol se lograron bastantes avances para la creación de lo que hoy en día conocemos, fue el 26 de octubre de 1863 cuando se creó lo que muchos consideran el nacimiento del fútbol moderno. Pues ese día, Ebenezer Cobb Morley inició una serie de 6 reuniones entre 12 clubes de distintas escuelas londinenses de la taberna de Freemasons con el objetivo de crear un código de fútbol universal y definitivo que tuviera la aceptación de la mayoría de clubes. Ahora bien, finalizadas esas reuniones, fue el 8 de diciembre cuando 11 de los 12 clubes lograron el consenso para establecer 14 reglas del nuevo código, el cual recibiría el nombre de Fútbol Asociación, para diferenciar los dos códigos del fútbol de esa época. Solo el club de Blackheath se negó a la creación de estas reglas, que más tarde se convertiría en uno de los creadores del famoso deporte rugby. El reglamento utilizado como base para el fútbol fue el Código de Cambridge, exceptuando 2 puntos del mismo, los cuales eran considerados de mucha importancia para los códigos de hoy en día. Por ejemplo, el uso de las manos para trasladar el balón y el uso de los tacleados para quitar el balón a los adversarios. Fue de hecho este último motivo por el cual abandonó el club Blackheath este código.
Junto a la creación de este nuevo reglamento, se creó también la Football Association, órgano que rige hasta la actualidad el fútbol en Inglaterra. El primer partido de la historia lo disputarían el Barnes Rugby Football Club contra el Richmond Football Club. Este partido sería disputado en Mortlake, Londres. El resultado final sería un aburrido 0-0. En selecciones, el primer encuentro oficial sería entre Inglaterra y Escocia. El match terminaría igualado sin ninguna anotación. Para 1884 se disputaría por primera vez la British Home Championship, un campeonato que lo disputaban Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda e Irlanda del Norte. El primer campeón sería Escocia de manera invicta, y este sería el torneo de selecciones más antiguo del mundo hasta 1984, año en la que el torneo dejaría de existir y le daría ese logro a la Copa América. El fútbol en Inglaterra se caracterizaba por su rechazo al profesionalismo, y es que, la asociación rechazaba sin ninguna duda el hecho de que un futbolista recibiese dinero por sus servicios. El primer club en pagarle a sus jugadores fue el Darwin Football Club. Los jugadores escoceses, James Lowe y Fergus Suter, recibirían dinero por parte del dueño del club, todo esto, claro está, en secreto. Varios clubes siguieron los pasos del Darwin Football Club, y, en 1884, se creó la British Football Association, en respuesta a la negativa por parte de la asociación de profesionalizar el deporte. Al año siguiente, de manera forzosa, la asociación haría oficialmente profesional al balompié. Y ya en 1888, los clubes más poderosos, con intenciones de generar más ingresos para la paga de sueldos, crearían la Football League, la primera liga de la historia. Los Juegos Olímpicos, al ser la cita que más deportes reúne, lógicamente tenía que tener al balompié como una de sus competencias, debutando en París 1900, pero en lugar de ser selecciones las participantes eran clubes, siendo el primer ganador una plantilla del Reino Unido de nombre Upton Park. Esto solo duró en 2 versiones, y de 1908 a 1928 las selecciones absolutas ya podían disputar el torneo, por lo que a día de hoy cuentan como títulos FIFA. Y hablando de esta federación, en los juegos realizados en las ediciones tanto del 24 como 28 fueron parte de la organización, para ir estudiando la posibilidad de una Copa del Mundo, dando origen a uno de los debates más interesantes del fútbol, el cual discute la posibilidad de Uruguay de tener 4 mundiales, ya que los charrúas ganaron esas 2 versiones. Para Los Ángeles 1932 el deporte de las patadas no estuvo presente, regresando para 1936 con el veto de profesionales, es decir que tenían que ser selecciones amateur las que se presentaban a representar a su país. Es importante saber que a partir de esa edición la FIFA ya no sería parte de la organización, y de hecho empezaron a aparecer roces con el Comité Olímpico, ya que la casa madre del fútbol no quería que la justa olímpica le robara protagonismo a la Copa Mundial, pero finalmente en 1984 se dio autorización de que las selecciones ajenas a Conmebol y UEFA podrían participar con equipo mayor, durando hasta el 88. Ya para Barcelona 92, el COI y la FIFA llegaron a un acuerdo donde solo se podían mandar jugadores sub-23 además de 3 futbolistas que sobrepasaran esa edad, modalidad que se mantiene hasta la actualidad, y que ha hecho más atractivo este torneo. Para 1996 la rama femenil se unió, pero aquí sí podían ir selecciones absolutas, regla que se mantiene en la actualidad. En varonil, los países con más medallas de oro son Hungría y Reino Unido, ambos con 3, mientras que la nación con más medallas en general es Brasil con 7. En la rama femenil, Estados Unidos con 4 medallas doradas, y una tanto de plata como de bronce, es el país con más preseas en esta categoría. La FIFA fue fundada el 21 de mayo de 1904 en Francia, por representantes de 8 países, los cuales son Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Suecia, Suiza, Alemania y la ya mencionada Francia. Su fundación comenzó a gestarse ante la realización de los primeros encuentros entre selecciones que no pertenecían al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Asimismo, las naciones pertenecientes al Reino Unido mostraron poco interés en el organismo y se negaron a unirse, hasta que finalmente, luego de largas negociaciones en 1905, la Asociación Inglesa de Fútbol decidió ingresar a la FIFA y posteriormente le siguieron Escocia, Gales e Irlanda, y como un dato interesante, en ese momento la FIFA solo aceptaba una afiliación por cada estado soberano, pero hicieron una excepción con el Reino Unido por su trayectoria histórica, y estas afiliaciones serían consideradas como el primer gran logro de la FIFA.
Justo 2 días después de la fundación de la FIFA, se nombró al primer presidente, el cual fue Robert Guerin. Durante los años de 1910 se afiliaron miembros fuera de Europa, siendo el primero de estos Sudáfrica. El intento de la FIFA por realizar un torneo de carácter mundial en el año 1906 fallaría. Mientras que el fútbol en los Juegos Olímpicos según la FIFA no tenía la importancia esperada según la FIFA para un torneo de clase mundial. Debido al trabajo de Jules Rimet, presidente de la FIFA por ese entonces, en Ámsterdam, Países Bajos, el 28 de mayo de 1928 fue aprobada la realización de una Copa Mundial cada 4 años. El año siguiente, en Barcelona, se definiría la sede de la primera edición del Campeonato Mundial. Esta sería Uruguay. Uruguay era la mejor selección del mundo para ese entonces. Su gran estabilidad económica y el centenario de la jura de la primera Constitución uruguaya fueron los principales motivos por los cuales Uruguay fue elegida sede del torneo más importante del mundo. Uruguay ganaría la primera Copa del Mundo ante su par sudamericano, Argentina. El resultado de este encuentro sería un 4-2 obviamente a favor de los locales. 4 años después, ya en 1934, el Campeonato Mundial fue disputado en Italia. La selección local, Italia, obtendría el título en sus tierras, aunque la transparencia del título se vería afectada por el régimen en el que vivía Italia por ese entonces. Lo mismo sucedió en el Campeonato Mundial de 1938, que tendría de sede a Francia. Italia volvería a ganar el título mundial, y las dudas sobre la transparencia del torneo no se hicieron tardar. Una vez estallada la Segunda Guerra Mundial, los mundiales de 1942 y 1946 no se disputarían, y recién se reanudaría el título mundialista en 1950, teniendo de sede a Brasil en esta ocasión. Todo sería fiesta para los brasileños hasta el 16 de julio de 1950, día en el que Uruguay le ganaría a Brasil y se llevaría el título mundial, siendo recordado ese día con el nombre de Maracanazo. En el Mundial de Suiza 1954, Alemania daría el batacazo en la final ante la selección de Hungría, que era la favorita a llevarse el trofeo. Dicha sorpresa sería inmortalizada como el milagro alemán. Brasil sería la gran potencia futbolística en años posteriores, ganando los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. También llegaría a la final del Mundial 1998 disputado en Francia, donde sería derrotado por el seleccionado local. El momento más importante en la historia de los mundiales sería en el Mundial de México 1986, cuando el futbolista argentino Diego Armando Maradona marcaría los 2 goles más importantes en la historia de los mundiales. El primero, la inmortalizada mano de Dios, donde el futbolista argentino marcaría un gol con la mano enfrente de todo el estadio. Y el segundo, el famoso gol del siglo, donde en la mayor actuación individual de un futbolista en la historia, Diego Armando Maradona haría el mejor gol de la historia, que a la postre terminaría obteniendo la Copa del Mundo ante Alemania. La Copa del Mundo generó otras Copas del Mundo, con distintas edades y géneros. La Copa Mundial Sub-20, la Copa Mundial Sub-17, la Copa Mundial Femenina, la Copa Mundial Femenina Sub-20, la Copa Mundial Femenina Sub-17 y hasta una versión en el fútbol de clubes, la Copa Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental, aunque esta última no sería reconocida como título mundial por la FIFA hasta el año 2017. Gracias por ver este video. Quiero agradecer a todos los canales que colaboraron en esta ocasión. Así que tienen los canales de Jack, La Pelada de Cian, DL Fútbol, Un Tal Fran, Sir, Pal y Luis Hardy en la descripción. Así que por ahora yo me despido. Recuerden darle like, activen la campanita, suscríbanse, que ayudaría bastante. Así que sin nada más que decir, hasta pronto.